Hola, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer ese bonito chaleco, que es un modelo muy fácil de hacer. Intento enseñar aquí, pero es un poco difícil para enseñarlo todo. Para este chaleco he usado un hilo acrílico y he trabajado con una aguja de 3,5. Pero vosotros, depende de qué hilo usáis, el proveedor siempre pone la aguja que necesitáis para trabajar. Así. Y este es el chaleco que lo vamos a hacer. Si te gusta mi trabajo, por favor suscríbete a mi canal, déjame un like y un comentario. Y también toca la campanilla para avisarte cuando subo un nuevo vídeo. Yo he terminado la parte de atrás de ese chaleco hasta las axilas. Aquí os voy a enseñar qué tenemos que hacer. Pero voy a empezar a enseñaros el modelo que tenemos que hacer. Es un modelo que lo vamos a hacer para parte de atrás, parte delantera, y son dos partes delantera y la parte de atrás. Vamos a iniciar con cadenas. Yo voy a poner cadenas siempre como hago, pongo más y después corto y así. Empezamos con cadenas, haciendo cadenas. Es un modelo muy fácil de hacer, es muy bonito. Cualquiera de vosotros creo que vais a poder hacerlo. He hecho también un poquito de la parte delantera, que está aquí, lo tengo aquí, hecha. Y ahora toca enseñaros a vosotros qué tenéis que hacer el modelo. Vamos a iniciar con el modelo. Yo he hecho cadenas, más o menos, os voy a decir, he hecho para una parte delantera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Yo he hecho, no lo voy a necesitar 55 cadenas, pero yo, como he dejado aquí voy a cortar, he hecho más cadena, voy a cortar y voy a cerrar aquí. ¿Cómo vamos a hacer ese modelo? Ese modelo lo vamos a empezar con, dejamos aquí, saltamos 1, 2, 3, 4. Y en el 5 vamos a hacer, en la quinta cadena vamos a hacer un punto bajo. Y cerramos.
perdona, tenía que dejar aquí más. 1, 2, 3, 4, 5 en la sexta. Vamos a hacer el punto bajo. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Saltamos 1, 2 en la tercera cadena, vamos a hacer otro punto bajo. Ahora hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta cadena hacemos el punto bajo. Otra vez 3 cadenas, 1, ahora repetición, 1, 2, 3. Repetimos de aquí, 3 cadenas, saltamos 1, 2, en el tercer cadena vamos a hacer el punto bajo. Ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos 5, 1, 2, 3, 4, 5. En la sexta hacemos el punto bajo. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. 1, 2 en la tercera hacemos el punto bajo. Otra vez 5, 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta vamos a hacer el punto bajo. Hacemos 3, 1, 2, 3. Saltamos 1, 2 y en la tercera el punto bajo. Aquí, como tengo hecho una parte casi terminada, una parte delantera, vamos a ver cuánto tengo de 5. 1, 2, 3 y 4. Yo aquí tengo 1, 2 y 3. Voy a hacer otra vez 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto otra vez 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto, toca el punto bajo. Ahora toca hacer la parte que hemos hecho aquí, en el principio. Las 3 cadenas, 1, 2, 3. Saltamos 1, 2 en la tercera, el punto bajo. Y última, 1, 2, 3, 4 cadenas aquí y saltamos 1, 2, 3 y en la cuarta hacemos la cadena. Aquí sobra las cadenas. Chicas, esa es para una talla, más o menos una talla M. De queréis hacer talla más grande, hacéis más 1, 2, 3, 4 y vosotros podéis hacer 5 o 6 grupos de 5. Y al principio y al final se hace 4 y 3. Ahora voy a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Aquí damos la vuelta al trabajo. Aquí donde tengo los 4 cadenas de aquí, hago 3 puntos altos. Estas cadenas, esta equivalente de un punto alto, voy a hacer 2 puntos altos más. 1 y 2. Y tenemos los 3 puntos altos. Hacemos 2 cadenas.
En el grupo aquí donde tenemos las 3 cadenas, hacemos un punto bajo. Otra vez 2 cadenas, 1, 2, y hacemos, aquí empezamos con el grupo de 5, hacemos 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas, 1 y 2. Aquí en el medio vamos a hacer el punto bajo. Y otras 2 cadenas, 1 y 2. En el grupo de 5 vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas de separación. Aquí vamos a hacer el punto bajo. Aquí donde tenemos las 3 cadenas. 2 cadenas de separación otra vez. Empezamos con los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas de separación, el punto bajo y otra vez 2 cadenas de separación. Siempre el punto bajo lo vamos a hacer aquí donde tenemos las 3 cadenas. Aquí tenemos las 5 cadenas donde hacemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas, 1 y 2. En el medio, el punto bajo. 2 cadenas y toca al final aquí donde vamos a hacer, como en el principio, 3 puntos altos. 1, 2 y el último lo vamos a enganchar aquí. Aquí. Y hacemos el punto alto. Una cadena. Damos vuelta al trabajo. En el mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y aquí vamos a empezar con los 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Nos vamos aquí, en este hueco. Vamos a hacer el punto bajo. Aquí vamos a hacer 3 cadenas. Y nos vamos en el siguiente hueco. Donde tenemos los 5 puntos altos, vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y saltamos en el primer hueco aquí, antes del punto bajo. Y hacemos un punto bajo. Repetimos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y después de aquí del punto bajo, en el siguiente hueco vamos a hacer otro punto bajo. Y toca los 5 puntos bajos. 5 cadenas. 1,
2, 3, 4 y 5. Saltamos aquí. Aquí. Hacemos el punto bajo. Separamos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí vamos a hacer otro punto bajo. Ahora, como os dais la cuenta, solo aquí tenemos en el principio 4 cadenas. En el resto tenemos 3, 5, 3, 5, 3. Ahora toca las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos aquí. Hacemos el punto bajo. Hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. El punto bajo. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos aquí con el punto bajo. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en el siguiente hueco, después del punto bajo, aquí vamos a hacer un punto bajo. Y aquí al final son los 4 cadenas, como hemos empezado en el principio, así terminamos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí en la última cadena vamos a hacer el punto bajo. Subimos 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora es repetición de la segunda vuelta. Esa ha sido primera vuelta, esa va a ser la segunda vuelta. Las 3 cadenas que está como un punto alto, hacemos 2 puntos altos más, 1 y 2. 2 cadenas. En el medio, aquí donde tenemos los 3 puntos, vamos a hacer el punto bajo. 2 cadenas, 1, 2. Aquí los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer un poco más rápido ahora. 2 cadenas, en el medio el punto bajo, 2 cadenas, los 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas de separación, 2 cadenas, el punto bajo en el medio, otras 2 cadenas, 1, 2, y los 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Las 2 cadenas, 1, 2, en el medio el punto bajo, 2 cadenas, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5. 2 cadenas, el punto bajo, 2 cadenas y aquí son 3 puntos bajos, 3 puntos altos, 1, 2 y aquí
nos metemos y hacemos el tercer punto alto. Y ahora una cadena y otra vez repetición de 4 cadenas. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Saltamos aquí. 3, 1, 2 y 3. Saltamos en el siguiente con un punto bajo. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos los 5 puntos altos y aquí hacemos el punto bajo. Y 3 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajos y así es todo que tenemos que hacer todo el chaleco. La parte delantera y la parte de atrás. Aquí, como he dicho, yo tengo hecha una parte, no tengo terminada, pero os voy a enseñar cómo van. Aquí falta hacer otra cosa, pero os voy a enseñar. Y eso es que tenemos que saber. Voy a poner así la espalda, la parte delantera que tengo que hacer más y la otra parte delantera. Os voy a enseñar así. Eso es todo que tenemos que saber. Y subimos hasta las axilas. Aquí, donde llegamos, cuando llegamos hasta las axilas, hacemos un poquito de disminución, pero muy poco. Os voy a enseñar cómo vamos a hacer. Ya he terminado esa vuelta, voy a empezar con las disminuciones. En el siguiente punto alto voy a hacer un punto deslizado, una disminución y en el siguiente otro punto deslizado. Aquí subimos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí toca los 3 puntos altos. Subimos 3, hacemos 3 cadenas más, 1, 2 y 3. 3 son del punto alto y 3 las cadenas que tenemos que hacerle aquí. Salto de aquí en el siguiente hueco, atrás del punto bajo que lo tenemos. Aquí me toca hacer los 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos en primer, como hemos hecho hasta aquí. Ahora no cambiamos nada más. Aquí tengo un nudo. 1, 2, 3. Salto en el siguiente hueco. 1, 2, 3, 4, 5 en el siguiente. 1, 2, 3 en el siguiente. Ahora son 3, 5, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5 en el siguiente. 1, 2, 3 en el siguiente y saltamos donde tenemos huecos libres, como es el mismo modelo de abajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, siguiente, 1, 2, 3 en el siguiente, hasta llegar al final de esa vuelta, para enseñaros también en esa parte como 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ahora voy un poco más rápido y que no tengo nada que enseñar aquí.
acercamos el final de la vuelta y aquí toca las tres cadenas, 1, 2 y 3, y el punto alto encima de este punto, del primer punto de aquí. Vamos a hacer el punto alto como hemos hecho en ese lado. En ese lado hemos hecho en último punto las 3 cadenas más 3 cadenas que hemos hecho aquí. Son 6 cadenas, y aquí también hemos hecho las 3 cadenas y el punto alto. Vamos a dar la vuelta y aquí toca hacer una y 2 cadenas. Nos metemos en medio aquí. Aquí tenemos las 2 cadenas, que son cadenas, estas cadenas de separación. Aquí otras 2 cadenas, 1, 2, y aquí hacemos los 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Toca 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas, 5 puntos altos, el mismo modelo que lo hemos hecho hasta aquí. Y cuando llegamos aquí, hacemos igual. De aquí hacemos los 2 puntos, 2 cadenas en el medio. Hacemos las 2 cadenas cuando llegamos aquí al final. De los 5 puntos altos hacemos 2 cadenas y una, 2, y en el tercer aquí vamos a hacer un punto bajo, como hemos hecho en esa parte, como hemos empezado. Las 2 cadenas y aquí 1, 2, 3, y aquí hacemos el punto bajo. Aquí se queda y va a quedar exactamente igual como aquí. Esa es diferencia de 2 cadenas y el punto bajo. O mejor, os voy a enseñar que toca 1, 2. Voy a hacer rápido para no quiero alargar tanto. Yo sé que a todo el mundo le gusta que explico bien, pero muchas veces no tienen paciencia para mirar todo el vídeo, más quien sabe hacer. 2, en medio punto bajo, 2, las 5 cadenas, 4 y 5, 2, en el medio punto bajo, 1, 2, las 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, 2 cadenas, punto bajo, 1, 2 cadenas, 5 puntos altos, 2, 3, 4 y 5, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, 5 puntos altos, 1, 2,
3, 4 y 5. 2 cadenas, en el medio el punto bajo, 2 cadenas, 5 puntos altos, ya me acerco del final, 2, 3, 4 y 5. Hacemos, esa quería enseñaros, hacemos las 2 cadenas, 1 y 2. Nos metemos en el centro aquí, hacemos el punto bajo y hacemos 2 cadenas más, y aquí en la tercera cadena hacemos el otro punto bajo y está igual como aquí, se nota, se ve. Y después empezamos otra vez el mismo como hemos hecho aquí. Damos vuelta y vamos a hacer el punto alto. 1, 2 y 3. 1, 2, 3 de cadenas que tenía que hacerla y salto aquí y hago el punto bajo, y aquí empiezo con 1, 2, 3, 4 y 5 y me voy igual hasta el final hasta llegar al cuello, y esa es que hemos disminuido. Aquí se nota y aquí se va a notar más cuando llego también, como aquí con los, tenemos que llegar aquí. Espero que me has entendido y vamos a continuar hasta llegar al cuello. He llegado a la parte de arriba, a la parte del cuello. Aquí voy a hacer unas disminuciones. Aquí tengo unos marcadores que he puesto aquí, esa parte, o voy a disminuir, y voy a hacer unos 2, 3, máximo 3 vueltas, y voy a cerrar esa parte. Os voy a enseñar cómo hago. Me voy con esa vuelta hasta donde tengo el marcador. Aquí me toca hacer los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas, el punto bajo, y aquí los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5.
aquí donde estamos me toca hacer los 2 puntos altos, pero no voy a hacer los puntos altos, voy a cerrar aquí, terminar aquí con un punto bajo en encima de ese punto. Doy la vuelta al trabajo y aquí toca hacer los 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos en este hueco aquí, hacemos los 3 cadenas, 1, 2, 3, el punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5, el punto bajo, 3, 1, 2, 3, el punto bajo, 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y el punto bajo. Y al final queda los 3, 1, 2 y 3. Nos enganchamos aquí, en este punto de abajo, aquí, con un punto bajo. Damos la vuelta y voy a hacer esa más y ya, que no quiero hacer muy dejar mucho aquí de la parte del cuello hasta donde cerramos esa parte de la manga. Aquí hacemos 1, 2, nos metemos en el medio, otras 2 y hacemos los 5. 1, 2, 3, 3, 4 y 5. 2 cadenas en el medio, el punto bajo, 2 cadenas y los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Las 2 cadenas, 1, 2, el punto bajo en el medio, 2 cadenas y los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí cerramos con un punto alto. Aquí, en el primer punto de abajo de aquí. Hacemos el punto alto. Y así ya está terminada la parte de una parte. Esta parte va a ser igual, el mismo modelo que como hemos hecho aquí, vamos a hacer también en esa parte. Nada diferente. Y aquí cortamos el hilo y nada más. Yo voy a hacer una vuelta más para regresar, para irme un poquito recto, pero podéis dejar así como está. 1, 2, 3, 4 y el 5 que lo tengo aquí. El punto bajo, 3, 2, 3, el punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, el punto bajo, 1, 2, 3, el punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y el punto bajo, y aquí 1, 2 y 3. Y con este cerramos aquí
Y cortamos el hilo y ya está. Eso es todo que tenemos que hacer en la parte de atrás. Aquí dejamos este hueco para el cuello. Aquí vamos a hacer unos puntos bajos y en esa parte de donde tenemos el marcador vamos a empezar y vamos a hacer exactamente como hemos hecho en esa parte. Y ya. Yo lo tengo, tengo la parte de la espalda hecha. Yo he hecho un chaleco largo, bastante largo, pero esa os voy a decir al final cuánto mide y todo. He hecho la parte delantera, una parte delantera, y he llegado con el trabajo aquí, donde tenemos que disminuir igual como hemos hecho en la parte de la espalda. Vamos a disminuir 2 puntos, solo 2 puntos. Y aquí he terminado esa vuelta y os voy a enseñar otra vez, pero como he explicado, la parte de la espalda está igual. Empezamos a disminuir. Aquí tengo uno que lo voy a quitar. Voy a hacer un punto deslizado en el siguiente. Un punto deslizado. Y en el siguiente otro punto deslizado. Y esa es la disminución que tenemos que hacer. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, que es un punto alto que lo tenemos aquí. Eso no lo vamos a disminuir, solo estos 2 puntos. Aquí necesitamos tener los 2 puntos, las 3 cadenas. Voy a hacer estos 3 y 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Y salto directamente aquí. No aquí en primer hueco, en el siguiente. Y voy a continuar con 5. 1, 2, 3, 4, 5. El modelo va a ser igual ahora. 1, 2 y 3. Meto aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Me meto en el siguiente. 1, 2 y 3. En el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente hueco. 1, 2, 3 en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas en el siguiente. 3 cadenas, 1, 2, 3 en el siguiente. Y falta los 4 cadenas de final. 1, 2, 3, 4 y nos metemos. Aquí tenemos 1, 2, 3 cadena. En la tercera cadena vamos a hacer el punto bajo. Y esa va a ser la disminución de la parte delantera. Va a ser igual como la parte de atrás. Pero voy a hacer, no mucho, voy a disminuir un poquito aquí, en esa parte. En la parte del interior de la parte delantera. Para irme un poquito como un V, pero muy poquito. Que no me gusta hacer, se ve muy grande, V, muy grande. Así, aquí voy a subir 3 cadenas. Tengo 1, 2 y 3. Voy a hacer 2 puntos altos.
2 cadenas, aquí vamos normal, sin disminuir, sin nada. 2 cadenas, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas, en el medio, punto bajo, 2 cadenas, los 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Las 2 cadenas, 1, 2, un punto bajo, 2 cadenas, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí estamos en la parte de disminución, donde hemos disminuido. Aquí falta hacer los 2 puntos, 2 cadenas. En el medio me meto con, voy a hacer el punto bajo. Voy a hacer las 2 cadenas y en el tercer 1, 2, 3 voy a hacer el punto alto que vamos a ir con solo en lugar de 3 como tenemos, vamos a tener solo un punto alto. Doy la vuelta y vamos a hacer igual. 1, 2, 3 y 4. Me meto en el siguiente hueco. 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente. Ahora 3, 1, 2, 3 en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 en el siguiente. 1, 2, 3. El punto bajo en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 en el siguiente hueco. 1, 2 en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 en el siguiente hueco. 2 cadenas. 1, 2 en el siguiente. 1, 2 y hemos hecho así 1, 2 y aquí tenemos que tener con los 3, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 4, perdón, el último es de 4. Me he equivocado. Nos metemos en el primer punto de aquí y hacemos el punto bajo. Ahora voy a empezar con disminución en la parte del centro del medio de pecho, de esa parte delantera. Y aquí voy a disminuir solo una. Voy a empezar a disminuir solo un punto. Así que voy a subir 1, 2 y 3 y aquí voy a hacer solo un punto alto. No hago 2 más, solo 1. Ahora, falta hacer los 3, 1, 2 y 3. Nos metemos en el siguiente. No, aquí, perdón. Voy a hacer 1 y 2. Y voy a hacer un punto bajo más. Voy a hacer 2 de separación, un punto bajo.
2 de separación. No, aquí he hecho, perdona que me he puesto con, ahora voy a hacer solo 2. Aquí falta en el medio hacer, como hemos hecho aquí, 2 cadenas y el punto bajo. 1, 2 y el punto bajo en el medio. Eso es. 2 cadenas y los 5 puntos altos. 1, 2. Hacer los 5 puntos bajos a continuación. Así que os voy a explicar, como aquí me he equivocado y he hecho mal, os voy a explicar otra vez más. Subimos 3 cadenas. Aquí normalmente tenemos que hacer 2 puntos más, pero hacemos solo 1. Aquí son 3, aquí vamos a tener 2. Hacemos 2 cadenas y en el siguiente hueco vamos a hacer el punto bajo. Vamos a hacer 2 cadenas y continuamos con los 5 puntos altos. 2 cadenas y así vamos a continuar hasta en esa parte. Y aquí nos vamos recto hasta llegar. Mira, aquí yo las partes de la espalda o tengo hecha. Como se ve, se nota un poquito aquí, que es como es muy grande, no me cabe en la cámara para que se vea bien, pero algo se vea. Aquí tengo las disminuciones de la parte de la espalda y del delantero. Y aquí vamos a subir hasta la parte de arriba o donde terminamos con el mismo modelo igual. Aquí con el punto bajo, solo un punto bajo y el modelo normal. Aquí, en la parte del interior, la siguiente vuelta que va a ser igual. Cuando regresamos va a ser igual con estos dos. Cuando vamos a hacer la siguiente vuelta, empezando de aquí, voy a dejar solo 1. Voy a hacer puntos bajos y voy a empezar con un punto alto. Un punto alto que va de 3 cadenas y con estas 2 son 5 y hacemos directamente 5 cadenas y en el medio nos metemos con el punto bajo. 2 cadenas y repetimos hasta el final de la vuelta. Y así vosotros podéis hacer como queréis. Yo voy a hacer unas 2-3 vueltas de disminución y después voy a ir recto. Eso es todo que tenéis que saber. En esa parte voy a hacer 3-4 disminuciones y nada más. Subo directo hasta el final hasta cuando termino esa parte de delantera. Y aquí, sin hacer nada más, sin disminuir nada más, aquí vamos a subir recto hasta llegar aquí arriba, donde tenemos que tener el mismo número de vueltas como hemos hecho en la parte de la espalda. Y eso es todo que tener que saber, chicas. Ahora os voy a doblar un poquito. Os voy a poner así como se va a quedar. Se va a quedar, eso es, os voy a enseñar así de abajo arriba. Aquí es la parte de disminución. Esa es la parte de la axila y esta es la parte del interior, del centro de este trozo de la parte delantera, de la mitad de la parte delantera, donde he dicho que voy a disminuir muy poquito, 3-4 veces y hasta nada más. Y cuando hacemos la otra parte de la parte delantera, vamos a hacer igual como hemos hecho aquí. Vamos a empezar con
un punto. Voy a ver para esto, estoy bien, me veas bien. Voy a empezar con un punto de disminución y voy a subir con 3, 4 más de disminución. Y después terminar recto hasta el final, hasta arriba de todo. Y eso es todo que tenemos que hacer para este chaleco. Que yo voy a hacer más cositas, pero os voy a enseñar. Eso solo he enseñado para saber cómo disminuir esto, la parte de la espalda y las partes delanteras. Y así que continuamos a trabajar. He terminado mi chaleco. Así ha salido. Es muy difícil enseñar todo en la cámara, pero como puedo, así os voy a enseñar. ¿Qué me falta hacer? Me falta dar unas vueltas aquí alrededor. Voy a empezar de la parte de abajo, da igual de qué parte. Voy a subir hasta llegar al cuello. Paso el cuello alrededor del cuello y bajo por la otra parte. Por aquí. Llegar aquí. Vamos a hacer unas vueltas de puntos medios altos. He pensado hacer puntos medios altos porque los puntos bajos va a apretar mucho. Así que vamos a hacer puntos medios altos. Luego, aquí, arriba de la axila hasta el cuello, también vamos a hacer 4 o 5 vueltas de puntos medios altos, igual como vamos a hacer aquí. Así que vamos a empezar de aquí, de abajo, con vueltas de puntos medios altos. Voy a empezar a enseñaros cómo hago yo. Y así que eso no es nada difícil, creo que para ninguna de vosotros. Voy a enseñar cómo empiezo a hacer y cómo me voy. Y luego he dicho cómo voy a hacer alrededor y alrededor de la manga. Vamos a empezar cogemos aquí, primer punto, que lo tenemos, es este. Sacamos la hebra, hacemos 2 cadenas. Aquí tenemos un hueco, cogemos hebra, en el siguiente hueco vamos a hacer el punto bajo que vamos a sacar por las 3. Otra vez cogemos hebra aquí en el medio donde tenemos el punto alto, aquí es el medio. Aquí vamos a hacer otro punto medio alto. Aquí en el medio, en este hueco, vamos a hacer otro punto medio alto. En el siguiente hueco vamos a hacer 2 puntos medios altos. ¿Qué? Porque es un hueco más grande. Aquí en el medio es solo una cadena. Aquí normal hacemos un punto medio alto. Así que vosotros vais a notar donde tenéis que hacer 2 puntos aquí. Va a tocar hacer 2 puntos que tenemos las cadenas aquí. 2 cadenas que en la tercera hemos entrado y hemos hecho el punto alto. Así que entro en el siguiente y hago 2 puntos medio altos. En la siguiente, 1. No apretamos, lo dejamos más ligero. En el siguiente voy a hacer otro punto medio
alto y otro punto medio alto, 2 puntos medios altos. Y así voy a continuar todas la vuelta, dar la vuelta, y voy a hacer como creo que 4 vueltas alrededor y 4 vueltas a la manga de puntos medios altos. Y los puntos medios altos he explicado muchas veces que son: cojo la hebra, una hebra, me meto en ese hueco, saco la hebra y salgo por las 3. En el siguiente entro, cojo la hebra, entro, saco por las 3. Cojo hebra, aquí toca hacer 2 puntos medios altos, saco la hebra y salgo por 3. Y así vamos a continuar todo lo que tenemos que hacer más a ese chaleco. Y con terminar todas estas vueltas, como he dicho, va a ser el chaleco ya terminado. Cuando voy a terminar, os voy a enseñar cómo ha salido después de hacer los puntos medios altos alrededor de todo y del cuello y de la otra parte. Ese es el resultado final del chaleco. Así se ha quedado. Así ha quedado mi chaleco. Os voy a decir cuánto mide. Mide unos 78 centímetros. Y ha salido muy bonito.